¿Están contentos? Amén. Gloria a Dios. Yo también estoy contento. Estoy contento porque el Señor es bueno y porque el Señor lo tiene a usted aquí y a mí también. Aleluya. Vaya conmigo, hermano, al libro de 2 Samuel y prepárese para escuchar la palabra de Dios, porque hoy el Señor lo quiere bendecir. Amén. Yo sé que usted vino por una bendición y que no se va a ir vacío. 2 Samuel, capítulo 12. Amén. Cuando lo tenga me dice un fuerte y poderoso amén. Gloria a Dios, creo que ya lo tienen todo, ¿verdad? Vamos a dar lectura en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. El versículo 1 dice: el Señor envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja. Gloria a Dios. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde está, hermano, póngase de pie y vamos a orarle al Señor Todopoderoso para que bendiga este tiempo, para que bendiga su palabra y para que la unja con su Santo Espíritu. ¿Sí se escucha? Ok, Padre Todopoderoso, en el nombre glorioso y santo de Jesús, te pedimos, Padre, que en este momento tu Santo Espíritu toma posesión de este siervo, Señor, y que unjas mis labios, Señor, unjas todo mi ser, unjas mis miembros, Padre, para poder proyectar tu mensaje, Señor, en este día, para que tu palabra, Señor, sea una palabra poderosa, una palabra ungida, Señor, que lleve bendición a cada uno de los aquí presentes, Padre. Te pedimos, Señor, que estés aquí, Señor, que tu santa presencia no se aparte en un segundo, Señor, de nosotros. Y que seas tú, Señor, que nos enseñe, y que seas tú, Señor, que nos hable en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Pues bien, hermanos, hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Un tema que espero le ayude y le dé bendición a su vida y le sea de edificación. Un tema al cual el Señor me dijo que lo titulara la visita de David. La visita de David. Como dice en el versículo, en el capítulo 12, versículo 4, dice que vino uno, en el versículo 4, vino uno de camino al hombre rico. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Ese es el caminante. Aquí habla de un caminante. Yo quiero hablarles del caminante de David e identificar quién era ese sujeto que describe la historia. Sirvió al enemigo para hacer caer a David en un pecado múltiple. Porque es necesario tenerlo identificado, porque fue una mala visita. Después de este día usted podrá identificar quién es ese que está tocando su puerta. ¿Qué visita usted está recibiendo? Y más aún, ¿a quién está usted dejando entrar a su casa y atendiendo ya adentro? Y sin saber siquiera de dónde viene o quién lo mandó. Porque déjeme decirle, hermano, que las visitas a veces llegan a nuestra casa y son enviadas por alguien más para ver simplemente cómo vive, pero otras veces para causarle daño dentro de su propia casa, desde dentro de su propia casa. Pero hoy el Señor
especial porque después de escuchar la palabra de Dios, usted y yo vamos a tener el poder de cerrar la puerta al mal y abrir al bien. Amén. Y yo no le estoy hablando de la casa, apartamento o trailer donde vive. Estoy hablando de usted, de la casa de Dios, de su interior, de su alma. La palabra misma lo dice en 1 Corintios 3:16, que usted dice: ¿no sabéis que sois templo vivo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si no lo sabía, hermano, no lo sabe, y déjeme decirle que ya ha sido santificado por su presencia, por la presencia maravillosa de Dios, para servirle a Él, para servirle a Cristo. ¿Le puede dar gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Pues bien, vamos a leer una vez más el versículo 1 al 4. Envió el Señor a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. Quiero que lo lean junto conmigo para que se vaya grabando estas palabras. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, versículo 3, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y eso fue una visita, un caminante que David recibió en su casa, y dice que no quiso guisar de sus vacas ni de sus ovejas para atender a aquel caminante. Pero ¿quién era ese caminante que merecía tanta atención del rey de Israel? ¿Quién era? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado más de alguna vez: ¿quién era ese caminante? ¿Quién era esa visita? Pregúntale a su hermano: ¿tienes esa visita en casa? ¿Tienes esa visita en casa? ¿La puedes sacar o prefieres atenderlo como David? No dejes que te obligue a servirle, hermano, no te conviertas en esclavo, porque el que se somete al pecado, esclavo es del pecado. Y David sirvió a ese caminante. ¿Y a dónde lo llevó? Al pecado. Déjenme hablarle un poquito más de esto para que me entienda mejor. Y aquí estamos hablando de la historia de David. Cuando Natán viene y confronta a David por haber pecado, cometiendo adulterio con Betsabé, la mujer de Urías el Eteo. Un capítulo anterior, en el versículo 11, dice la palabra del Señor: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Consecuentemente a esto, David deseó a aquella mujer, miró a la esposa de Urías el Eteo, llamada Betsabé, que estaba bañando, tal vez no muy lejos de la casa real, y la empezó a desear. Era una mujer hermosa, dice la palabra. Enseguida, en el siguiente versículo, en el versículo 3 del capítulo 11, dice que envió a sus oficiales a preguntar por ella. Fueron los oficiales a preguntar por ella y vinieron y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo. Le dijeron: es una mujer casada. Pero David empezó a hacer un plan, y dice que después que vinieron los siervos de David a traerle el recado, a traerle la razón, la información, yo digo que eran los investigadores de David.
¿verdad? Fueron, investigaron quién era esa mujer y vinieron a David y le dijeron no solamente quién era, sino que era mujer de Urías el Eteo. ¿Y por qué vinieron a darle una información extra a David si David no les dijo, vayan y pregunten si es casado o no? Porque el pueblo, los oficiales de David seguramente ya sabían las intenciones del rey. Y déjenme decirle que así como el pueblo sabía las intenciones del rey, Dios sabe sus intenciones también. El pueblo fue y los siervos de David fueron y cumplieron sus órdenes y dijeron, esa mujer se llama Betsabé y está casada. Y está casada con Urías el Eteo. ¿Y quién era Urías el Eteo? Si usted después en su casa puede ir al libro de Crónicas, Samuel, el mismo libro de Samuel, capítulo 23, creo, versículo 31, habla de que Urías el Eteo era uno de los valientes de David. A David no le importó. A David no le importó el que esa mujer Betsabé, esa mujer hermosa que él veía que se estaba bañando, fuera esposa de uno de sus soldados. Y envió a que la trajeran a su casa y la tomó por mujer. Ahora bien, ese caminante que había venido a David, dice la palabra aquí, fue el que hizo que David tomara a Betsabé. Y no era, la palabra aquí no está escrita en un sentido literal, sino en un sentido figurado. Aquí la palabra habla de un caminante de David como si fuera una persona más. Pero ¿sabe qué es lo que era? Un pensamiento. Una idea que le nació a David aquí en su mente después de haber mirado a Betsabé. Pero no precisamente después de haber mirado a Betsabé fue que empezaron mal las cosas. David estaba mal desde antes. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque si usted lee con detenimiento la palabra en el capítulo 11 dice, versículo 1, aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Analice eso por un momento. En el tiempo que salen los reyes a la guerra. Era tiempo de guerra, hermano. Era tiempo de guerra. Y en el versículo 2 dice, y sucedió, en el mismo versículo 1 dice, pero David se quedó en casa. Era tiempo de guerra, pero David se quedó en casa. Era tiempo de guerra y David envió a Moab, su general. ¿A dónde? A la guerra. A pelear su pelea, a hacer su trabajo. Yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿qué tiempo es este? Es tiempo de guerra. Amén. Es tiempo de guerra porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Aparte de el Señor haberlo elegido a usted como su hijo, como su siervo, también lo eligió como su guerrero, como su soldado. David no solamente era rey, él tenía que salir y pelear. Tenía que ir a la guerra. Era el tiempo para la guerra. ¿Y qué hizo David en ese tiempo de guerra? Dice la palabra. Se quedó en casa. Dígale a su hermano, es tiempo de guerra, hermano. Es tiempo de guerra. Dice en el versículo 2, capítulo 11. Y sucedió que un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho. ¿Qué es un lecho? Una cama, hermano. ¿Qué es eso? Un hijo de Dios, un guerrero del Dios Altísimo, echado en la cama. Y en la tarde, en tiempo de guerra, durmiendo, echándose la siesta. ¿Habrá de esos Davides aquí? Gloria a Dios. No hay, ¿verdad? Todos estamos en la guerra. Todos vamos hacia la batalla. O nos estamos quedando en casa, echados como David. Todavía no se hartaba David.
El proverbio, ¿verdad? Proverbio 5:9. Vaya conmigo, Proverbio 5:9. Pregúntale a su hermano, ¿dónde estás, hermano? ¿Estás en casa? Levántate, hermano. Dígale, levántate, perezoso. Ahorita va a entender por qué le digo esto. Proverbios 5:9. ¿Qué dice, hermanos? Cuando lo tenga, dígame. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Es tiempo de guerra. Y en tiempo de guerra se tiene que estar en la guerra. No se puede estar en otro lugar. David no sabía lo que dice el Proverbio 5:9, ¿verdad? ¿Ya lo tiene? Léalo, hermano, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, en mi Biblia dice, ¿hasta cuándo, perezoso, perezoso, hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás? Oh, 6:9. Gloria a Dios. Solo Dios es perfecto, hermano. Amén, gloria a Dios. Proverbios 6:9. Seguramente David no había leído ese proverbio, ¿verdad? Era como un coma espiritual, hermano. Estaba dormido, a sus anchas, era el rey. Podía hacerlo, pero no debía hacerlo. Era el tiempo para la guerra. Y yo creo que nos hagamos esta pregunta, hermano. ¿Dónde me estoy quedando en tiempo de guerra? Estoy como David en casa viendo a la vecina, al vecino, viendo a Betsabé. Betsabé quiere decir saciedad o hartura. Por eso le decía ahorita que David no se saciaba. Él buscaba una hartura, una saciedad, y la encontró en Betsabé. Muchas veces se nos hace tarde para venir al culto. Muchas veces estamos 9 de la mañana y todavía vamos a otro ratito. 9:20, otro ratito. 9:30, otro ratito, acá falta media hora. Y se anda levantando 15, 10 minutos antes de las 10. Dígalo, Y por hermano. eso te llega tiempo al estudio. ¿Por qué? Porque decidió quedarse en la cama como David en tiempos de guerra. La hermana Tacha hace un rato comentaba en el estudio de abajo, no se lo pierdan la próxima semana, muy buenos estudios, que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable a Dios. Y ella usaba como ejemplo al soldado del Army. El soldado que se va al Army, se va al ejército de este país, se entrena, se capacita para luego ir a la guerra. No es para quedarse en casa, es para irse a la guerra. Y yo le doy gloria al Señor en este día porque usted está en su lugar de entrenamiento. Amén, gloria a Dios. Amén. Usted está siendo capacitado como un guerrero de Dios para ir a la guerra allá afuera. Amén. Amén. Porque déjeme decirle que Dios no lo salvó del mundo, no lo arrebató de las garras de Satanás, simplemente para que usted viniera el miércoles, viniera el viernes, viniera el sábado, viniera el domingo a escuchar la palabra de Dios y se preparara, y se preparara, y se preparara, y se preparara, y cada día está más preparado, gloria al Todopoderoso. Pero no lo hizo simplemente para que usted se lo guardara, lo hizo para que usted fuera y le hablara. Hechos 26 habla de que el Señor no envió su luz para que nosotros la escondiéramos. Él envió la luz a nuestra vida para que nosotros
vayamos y le hablemos a ese mundo perdido, a ese mundo que se está perdiendo, a esas personas que cada día son más alcohólicos y cada día son más drogadictos y cada día son más pecadores y cada día están más lejos de la presencia de Dios y cada día están más cerca del infierno. Y yo estoy seguro que ustedes y yo tenemos familia en esa misma condición, que están siendo arrastrados con engaños del mismo Satanás para llevarlos al infierno. Y usted se está quedando con la verdad guardada. Pero eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar. ¿Por qué? Porque hoy el Señor lo va a levantar a usted no solamente como a un hijo suyo, sino como a un guerrero para darle la pelea al diablo. Porque el diablo está ganando allá afuera y nosotros somos los culpables. Nosotros somos los culpables porque decidimos como David quedarnos en casa. Vaya conmigo al versículo 5 del libro del capítulo 12. Tenemos que determinarnos, hermanos, a servirle a Cristo a donde quiera que vayamos, en nuestro trabajo, en la tienda, cuando vayamos a comprar el lonche, en la gasolinera para poner gasolina. Vea una persona, no simplemente dígale buenos días, sino Dios le bendiga, Cristo le ama. Yo les aseguro que eso va a hacer una diferencia en la vida de esa persona. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 5 dice la palabra del Señor. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Por qué se encendió el gran furor de David? Porque David vino, Natán vino y le dijo, había un hombre rico, el uno pobre, el rico le robó al pobre la única ovejita que tenía, y fue y la mató y la guisó y la preparó y le invitó a la visita que había recibido en su casa. Y David dijo, ¿cómo? ¿Le sucedió eso? Digo, viva el Señor y viva tu alma, que ese hombre es digno de muerte. Versículo 5. Porque tal cosa hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tangos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos. Y le describe lo que hizo. A Urías Eteo le diste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Si usted quiere saber más sobre esta historia, puede llegar a su casa, agarrar su Biblia, leer todo el capítulo 11. David había mirado a Betsabé bañándose y la deseó en su corazón. Fue, la buscó, la trajo a su casa, la hizo su mujer, pero ahí no paró todo. Hizo un plan para quedarse con ella. Mandó matar a Urías. Como había título de guerra, fue y lo envió a la guerra. De hecho ya andaba allá, pero fue y lo envió al frente. Al frente de guerra, que son donde que es donde los caen los primeros. A propósito, para que lo mataran. Continúa la palabra en versículo 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el rol sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol o a pleno día. Primero, hermano, ¿cuántas veces hemos hecho como David, que hemos juzgado a otros
sin darnos cuenta de que nos juzgamos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces ha salido de nuestra boca una palabra acusadora, acusando a la hermana, juzgando? Ese hombre merece esto otro. Está enfermo el hijo, es que el papá está en pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ¿verdad?, que los pecados de los padres caen sobre los hijos, ¿verdad?, las consecuencias. Pero Mateo 7:1 dice: no juzguéis y no seréis juzgados. David, sin darse cuenta, pronunció su sentencia. Se juzgó a sí mismo. Éxodo 22:1, vaya hermano. David dijo: este hombre es digno de muerte porque hizo tal cosa. ¿Por qué? Porque había robado una oveja al hombre pobre que la quería. Eso nos habla de cómo quería Urías el Eteo a su mujer Betsabé, cómo la quería, cómo la cuidaba. Era una mujer bella y Urías la amaba. Y cuando él andaba luchando en la guerra, otro llegó y se aprovechó de eso y la tomó por mujer. Y esto lo hizo David. ¿Por qué David pronunció este juicio? Éxodo 22:1 lo tiene. ¿Qué dice, hermanos? Dice que tiene que pagar por aquella oveja 4 ovejas, 4 tantos. Aquí en el mismo versículo 6. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, dijo David. David mismo se enjuició, David mismo dijo: tengo que pagar por Betsabé 4 tantos. David conocía la ley, pero no sabía que le están hablando de él mismo. Levítico 20:10, hermano. Amén. ¿Qué dice, hermano? Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera inefectiblemente serán muertos. Tanto David como Betsabé tenían que morir. ¿Por qué? Por adúlteros, porque la ley de Dios lo mandaba así. ¿Pero qué de la muerte de Urías? Éxodo 21. Éxodo 21, capítulo 12 y 14. Cuando lo tenga, dice amén. Gloria al Todopoderoso. Amén. Dice la palabra: el que hiriere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Ok. Tal vez diga: bueno, David no lo mató, lo mandó a la guerra y ya lo mataron. Pero vaya conmigo el versículo 14 ahí mismo. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Terrible eso, hermano. David, muerte por adúltero y muerte por asesino. Pero nomás tenía una vida. David no era como los gatos, que tenía 7 y luego él que a lo mejor le había quedado 5 más, ¿verdad? David nomás tenía una, así como usted la tiene. ¿Cómo tendría que pagar David esto? ¿Cómo?
¿Cómo piensa pagar usted también, hermano? Mire, dice que si alguno se ensoberbeciere, y eso es una palabra con la cual tenemos que tener mucho cuidado, una condición. Es una palabra que procede de la soberbia. Y buscando en el diccionario, la describe de esta manera: excitarse a hacer mal contra otro. David, el rey David, se ensoberbeció y dijo: llévalo allá a las filas, al frente de batalla, allá donde está lo más peligroso. Estaban sitiados una ciudad amurallada y lo pusieron enfrente. Y dice la palabra que cuando andaba allí Urias tratando de hacerle daño al enemigo, ¡pum!, le aventaron una piedra de arriba y lo mataron. ¿Por qué? Porque David lo había planeado así. ¿Por qué? Porque David quedó embarazada de esa relación extramatrimonial que tuvieron y trató de achacarle el niño a Urias, pero no pudo. Y vamos a ir ahí al capítulo 11, versículo 6. Del versículo 4 vamos a leer, hermano. Y dice la palabra: y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa del rey. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descuidó, no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por tu vida y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. ¡Wow! ¡Wow! Digo yo. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo que en tiempo de guerra un soldado del rey no quiso ni siquiera ir a acostarse con su mujer! No quiso ni siquiera ir a comer a su mesa y comer ese guisado tan bueno que hacen las popusas, con paliadas, de esos tamales, de esos taquitos. No quiso, hermano. ¿Por qué? Porque dijo: ¿cómo? Si el pueblo está en guerra, si el arca está allá en el campo, que el arca, la presencia misma de Dios. Dijo: yo no me iré a mi casa, yo no me quedaré acostado en la cama. Debemos aprender de Urías, hermano. Tenemos que aprender de ese hombre. Dios le habló a David y le dijo, cuando le contó la historia de Natán, del hombre pobre y del hombre rico, y le dijo: tú eres aquel hombre. ¿Quién? Bueno, aquel hombre que recibió ese caminante, esa visita, ese mensajero del mal, ese pensamiento absurdo, ese pensamiento de la humanidad pecaminosa de David. Tú eres aquel hombre, le dijo. Y Dios sigue hablando, hermano. Tú eres aquel hombre también.
Tal vez tú no hayas matado, ni robado, ni cometido adulterio, ni asesinato, pero estás dejando a otros el lugar que te pertenece. Estás dejando a otro el lugar en la guerra, como David lo hizo. David envió a Joab y se quedó en casa. Hay una guerra allá afuera que se está peleando y no podemos seguir echadotes durmiendo como David. Sigamos el ejemplo de Urias. Amén. Urias significa, hermano, luz de Dios. Ese es el significado de Urias. David mató a Urias y la poca luz que tenía David se esfumó. Y nosotros hacemos lo mismo cuando decidimos atender a ese caminante que llegó a la casa de David, porque yo estoy seguro que también ha tocado su puerta. Y yo estoy seguro que también le ha abierto y lo ha dejado entrar. Y yo también lo hice alguna vez. Por eso cuando yo leí esta palabra me dijo el Señor, tú eres aquel hombre. Y Señor, pero si yo no he hecho lo que David, y tal vez usted tampoco lo haya hecho, pero también más de una vez he abierto la casa a ese tipo de visitas, a ese tipo de caminantes, esos pensamientos indebidos que llegan a nuestra casa y tocan, y ahí va uno, abre y pásale. Así como esas visitas, literales, esas visitas que llegan a su casa. Mire, yo estoy seguro que más de alguna vez ha llegado alguien indeseado a su casa y usted primero se asoma por la ventana. Ay, son las aleluyas. Ay, ya está, se esconde. Así éramos en algún tiempo nosotros también, ¿sí o no? Pues así tenemos que hacer en el área espiritual. Que hay alguien que llegue a tocar la casa de Dios, su alma, y usted se da cuenta que es una visita no deseada, un pensamiento pecaminoso. Cierre la puerta. Ahí es el pecado. Del nombre de Jesús, fuera de aquí. Pensamientos impuros, del nombre de Jesús, fuera de aquí. Amén. Nosotros le abrimos la puerta a esas visitas, a esos mensajeros del mal, a esos pensamientos, y las atendemos en lugar de atender la palabra de Dios. ¿Cuántas veces usted no se ha quedado en casa porque ahí tengo sueño, hoy no voy al culto? El cabo el pastor ni está. Todos lo hemos hecho. ¿Por qué le dijo, tú eres aquel hombre? Versículo 8, 9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? Le dijo. Por eso. Porque tuvo en poco la palabra del Señor. Y así usted también ha tenido un poco. Y yo también. No lo acuso. No lo juzgo. Porque ya leí la versión. Lo exhorto. A que no tenga en poco la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Y vida eterna. Es libertad. La palabra de Dios es todo. Y a veces la tenemos en poco, la menospreciamos, le damos un valor menor al que realmente tiene. Muchas veces no venimos al culto porque están jugando México. Las Olimpiadas de México. Las Olimpiadas está México en la final. Vamos a ver si gana. ¿Verdad? No, hermano.
A ver qué hago, estoy aburrido, a ver qué hago, a ver, me meto al internet, a ver qué encuentro, a ver qué busco. A ver qué hago, agarro el control y le pongo la televisión. ¡Ay, la novela! ¡Dale la novela! Está buena la novela, y ahí se queda. Y la Biblia cerrada ahí. ¿Qué está haciendo? Gloria a Dios. Menospreciando la palabra. Menospreciando la palabra. Vaya conmigo a Libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. ¿Qué dice, hermano? Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. ¿Hasta cuándo? Dijo el Señor. ¿Hasta cuándo vas a estar indeciso? La Biblia Reina Valera dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea, ¿hasta cuándo, hermano, vamos a seguir así en esa situación? Sirviendo al mundo y viniendo a la iglesia. Dice la palabra de Dios que nadie puede servir a dos señores, porque estimará al uno y menospreciará al otro. Y hay que servir solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. No puede seguir en el mundo. Decídase por Cristo. Vaya conmigo a 2 Reyes 17. Eso está un poquito largo este texto, voy a tratar de leerlo rapidito y voy a hacer unas pequeñas pausas para comentarle algo solamente, pero pues, me puede seguir usted ahí donde esté, de Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, y la palabra del Señor dice así: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Separbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos al Señor, envió el Señor contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha hecho leones en medio de ellos, y aquí los leones los matan, porque no conocieron la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Y el Señor también nos ha enseñado a nosotros. También envió a uno, y ahí está el hermano Armando, a enseñarnos también la palabra de Dios, cómo debemos de temer. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en el templo, en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y así hay mucha gente que lo está haciendo, hermano. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amán hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Bibas y a Tartak, y los de Separbaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Separbaim. Y así, en México, los de Zacatecas se hicieron que un niño de Atocha. Los de Guadalajara que a la de los Lagos. Y los del DF que a la Morena. Y así un montón de mentiras. Temían al Señor e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los tiempos
43, y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Temían al Señor y seguían haciendo lo que sus padres les habían enseñado. Usted no puede temer al Señor y seguir haciendo lo que sus padres le enseñaron que hiciese. Usted no puede decir temo al Señor y seguir arrodillándose ante imágenes hechas por manos de hombres. Usted no puede decir temo al Señor y seguir maltratando al hermano. Usted no puede decir temo al Señor y seguir reteniendo el perdón de aquel que lo ha ofendido. Usted tiene que honrar a Dios, honrar a Cristo Jesús. Hasta hoy hacen como antes, ni temen al Señor, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió el Señor a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre de Israel. Yo espero que no sea el caso nuestro, hermanos, con los cuales el Señor había hecho pactos y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Nosotros tenemos que empezar a hacer sacrificio por Dios, a entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y agradable al Señor. Basta ya de estarnos sacrificando por otras cosas. Basta ya de estarnos sacrificando que por el trabajo, que por tener una mejor economía, que por vestir mejor, que por tener una casa en tal o tal parte. Sacrifíquense por Dios. Sacrifíquense por Cristo. Mas al Señor que os sacó de tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Versículo 37, los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni tendréis a dioses ajenos, mas temed al Señor vuestro Dios y Él os librará de manos de todos vuestros enemigos. Teme a Dios y Él te libra, hermanos. Por ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron al Señor aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Terrible esto, hermano. Como este pueblo temía al Señor y seguía haciendo lo mismo. Nosotros no podemos hacer eso, seguir haciendo eso tampoco. Es tiempo de que usted tema al Señor. Mire, estamos leyendo 2 de Samuel, capítulo 12, donde el Señor le dijo: así ha dicho el Señor, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con sus mujeres a la vista del sol. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¿Por qué? Yo sé que usted se va a estar preguntando también esto. ¿Por qué el mal no se ha apartado de mi casa? ¿Por qué el pecado no se ha apartado de mi casa? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué no alcanzo con lo que gano? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Por qué mis hijos no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué no me aman? ¿Por qué mis padres no me quieren? Porque tuvo en poco la palabra del Señor. Por eso el Señor dijo: no se levantará el mal sobre tu casa, el mal sobre de ti. ¿Por qué? Porque tuviste un poco la palabra del Señor. Y usted se puede estar preguntando: ¿por qué? ¿En qué forma? ¿En qué forma? Yo le he dado el tiempo, yo me esfuerzo por leer la palabra de Dios, por ir a la iglesia.
iglesia, por escuchar la predicación, por escuchar los estudios. Pero quiero que vaya conmigo a Éxodo 20. Aquí vamos a finalizar, hermanos. No se me desespere. Éxodo 20. Éxodo 20, versículo 1 hasta el 7, hermano. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni semejanza, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente aquel que tomare su nombre en vano. Aleluya. No tomarás su nombre en vano, porque no te tendrá por inocente. Oh Señor, y usted y yo nos hacemos llamar hijos de Dios, nos hacemos llamar cristianos, siervos del Dios Altísimo. ¿Y cómo vivimos? ¿Qué ejemplo estamos dando? Como David tomó a Betsabé, una mujer, tenía dueño, tenía su esposo. Mandó a sus siervos a investigar por ella. Y los siervos tenían familia como usted, tenían hijos, hermanos, padres. Y también le contó: mira, el rey David mandó a Betsabé, la mujer de Urías el Eteo, y la llevó a su casa. Después de un tiempo, cuando mandó a matar a Urías, mira, el rey mató a Urías y se quedó con su mujer. ¿Qué rey es ese? No, ¿qué siervo de Dios va a ser ese? No, ¿qué cristiano? No, padre, eso no es, le dijo del diablo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo David? Versículo 14: por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La blasfemia. Los enemigos de Dios blasfemaron su nombre a causa de lo que hizo David. Y allá afuera hay enemigos de Dios que seguramente más de una vez han blasfemado sobre su nombre a causa nuestra. A causa nuestra. Porque todos nosotros hemos actuado más de una vez haciendo lo mismo que David hizo. Atender a nuestros deseos, atender esas visitas que llegan a nuestra casa, sin importarnos que llevamos el nombre de Dios, olvidando que no debemos de vivir para satisfacer los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu de Dios, que un día decidió venir a ti, hermano, y hacer de ti su casa. Vive agradecido con Cristo, pues Él también, como lo dice en el versículo 13, dijo David: pequé contra el Señor. Reconoció su pecado, hermano. Y Natán le contestó: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Y aunque el juicio de Dios vino sobre la familia de David, no le quitó la vida. Nos acordamos que tenía que pagar 3 con 3 y nomás tenía una. No le quitó la vida, le dijo: el Señor ha remitido tu pecado y no morirás. Y el Señor es lo mismo que te está diciendo hoy. Él ha remitido tu pecado en la cruz del Calvario. Él pagó el precio que tú deberías de pagar. Él tomó tu lugar y el mío. Y derramó su sangre por pecados que no eran los suyos, sino eran tuyos y míos. Y ahí mismo construyó un puente que nosotros nunca pudiéramos haber construido.
Un puente por el cual su Espíritu está bajando. Está bajando en este mismo instante para unirte al Todopoderoso. Toma la decisión y únete ahora. Únete ahora a Cristo y ven. Y ven y empieza a vivir una vida de obediencia con Él dentro de ti. Que acordémonos que Juan 15:5 dice: separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos el Espíritu de Dios, el poder de Dios obrando desde dentro de nosotros para tener una vida en obediencia. Para poder decirle no a esas visitas que llegan a nuestra casa. Para poder cerrar la puerta al mal y abrir la puerta al bien. Para amar en lugar de maldecir. Para perdonar en lugar de ofender. Para construir en lugar de destruir. Y para evangelizar en lugar de estarse quedando en casa a dormir. Pero tú no puedes ir solo. El arca tiene que estar allá también. La presencia de Dios tiene que ir contigo. Él tiene que ser tu respaldo, tu aval. Pero tenemos que hacer en este caso, seguir el ejemplo de David cuando se arrepintió, reconocer nuestro pecado y decirle: Señor, he pecado contra ti, perdóname. Y clamar como David lo hizo en el Salmo 51. David llevó a la desgracia a su familia. No hagas tú lo mismo, hermano. No hagas tú lo mismo. Tenemos que clamar a Dios en este día y pedirle: Señor, perdona mi pecado. Perdona, Señor, lo que he hecho. Perdona, Padre, ese pecado que cometí, que hizo que blasfemaran sobre tu nombre. Yo, Señor, soy tu hijo porque tú así me adoptaste. Pero te necesito, papá. Necesito tu espíritu para poder tener una vida en obediencia a ti. Tú ya pagaste por mí en la cruz del Calvario. Todos mis pecados los llevaste ahí. Todas mis transgresiones a la ley escrita por ti. Tú la cubriste con tu sangre.